El alquimista. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo?, preguntó sorprendido el muchacho. Es esta. En un momento determinado de nuestra existencia, perdemos el control de nuestra vida, y ella pasa a ser gobernada por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa, dijo el muchacho. Querían que fuese sacerdote y yo decidí ser pastor. Así es mejor, repuso el anciano, porque te gusta viajar. Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el muchacho. El viejo, mientras tanto, hojeaba el libro grueso, sin la menor intención de devolvérselo. El muchacho observó que vestía una ropa extraña, parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba apenas algunas horas de Tarifa, y solo se tenía que cruzar el pequeño estrecho en barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad, haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. ¿De dónde es usted?, preguntó. De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cerca de un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntar para no sentirse humillado a causa de su ignorancia, pero se quedó un rato mirando hacia la plaza. Las personas iban y venían y parecían muy ocupadas. ¿Cómo está Salem?, preguntó el muchacho, buscando alguna pista, tal como estuvo siempre. Todavía no era una pista, pero sabría que Salem no estaba en Andalucía. Si no, él ya la habría conocido. ¿Y qué hace en Salem?, insistió. ¿Qué hago en Salem? Por primera vez el anciano soltó una alegre carcajada. Bueno, yo soy el rey de Salem. Las personas dicen cosas muy extrañas, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas, que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua. O es mejor estar con los libros, que cuentan historias increíbles siempre que queremos oírlas. Pero cuando uno habla con personas, estas dicen algunas cosas y nos quedamos sin saber cómo continuar la conversación. Mi nombre es Melquiadesec, dijo el anciano. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo estaba queriendo saber demasiado sobre su vida. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras te parezca que tienes suficientes ovejas. El muchacho se irritó. Él no estaba pidiendo ayuda. Era el viejo quien pedía vino, conversación y libro. Devolverme el libro, dijo. Tengo que ir a buscar a mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas, dijo el viejo, y yo te enseño cómo llegar hasta el tesoro escondido. El muchacho volvió entonces a acordarse de su sueño, y de pronto todo quedó claro. La vieja no había cobrado nada, pero el viejo, quizá era su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información que no existía. El viejo debía ser también un gitano. Antes de que el muchacho dijese alguna cosa más, el viejo se agachó, cogió una piedrecita y empezó a escribir en la arena de la plaza. Al agacharse, algo brilló en su pecho, con tanta intensidad que casi cegó al muchacho. Pero con un movimiento demasiado rápido para una persona de su edad, el viejo volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho se volvieron a su estado normal y pudo percibir lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal de la pequeña ciudad, leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos y las diversiones de la infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante que él no sabía. Leyó cosas que nunca había contado a nadie, como el día que robó el arma de su padre para matar venados o su primera y solitaria experiencia sexual. Soy el rey de Salem, había dicho el anciano. ¿Por qué un rey conversa con un pastor?, preguntó el muchacho, avergonzado y muy admirado. Existen varias razones, pero digamos que la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu historia personal. El muchacho no sabía lo que era historia personal. Es aquello que tú siempre deseaste hacer. Todas las personas, al comienzo de la juventud, desean saber cuál es su historia personal. En esa altura de la vida todo está claro, todo es posible, y ellas no tienen miedo a soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que van transcurriendo el tiempo, una fuerza misteriosa empieza a tratar de demostrar lo que es imposible realizar la historia personal. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber lo que eran fuerzas misteriosas. Con esto iba a quedar boquiabierta la hija del comerciante. Son las fuerzas que parecen malas, pero en realidad te están enseñando el modo de realizar tu historia personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando quieres con voluntad alguna cosa, es porque ese deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la tierra. Aunque solo sea viajar o casarme con la hija de un comerciante de tejidos o buscar un tesoro, el alma del mundo es alimentada por la felicidad de las personas.
o por la infelicidad, la envidia, los celos. Cumplir su historia personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa. Y cuando tú quieres una cosa, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Durante algún tiempo quedaron en silencio, mirando hacia la plaza y las personas. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué guardas ovejas? Porque me gusta viajar. El viejo señaló a un vendedor de palomitas de maíz, con su carrito rojo que se hallaba en un rincón de la plaza. Aquel hombre también deseó siempre viajar, cuando era pequeño, pero prefirió comprar un carrito de palomitas de maíz y juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, irá a pasar un mes a África. Jamás comprendió que la gente siempre está en condiciones de hacer lo que sueña. Debía haber escogido ser pastor, pensó en voz alta el muchacho. Ya pensó en eso, dijo el viejo, pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa, mientras que los pastores duermen en la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con ellos antes que casarlas con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón, pensando en la hija del comerciante. En su ciudad debía haber un vendedor de palomitas de maíz. En fin, lo que las personas piensan sobre vendedores de palomitas y sobre pastores pasa a ser más importante para ellos que la historia personal. El viejo hojeó el libro y se distrajo leyendo una página. El muchacho esperó un poco y lo interrumpió de la misma manera como él había interrumpido. ¿Por qué hablas de esas cosas conmigo? Porque tú tratas de vivir tu historia personal y estás a punto de desistir de ellas. ¿Y apareces siempre en esos momentos? No siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer. No siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el momento crucial, hago que las cosas salgan más fáciles, y así sucesivamente, pero la mayoría de las personas no lo notan. El viejo contó que la semana pasada se había visto obligado a aparecer para un garimpeiro debajo de la forma de una piedra. El garimpeiro, buscador de piedras preciosas, lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en el río y había partido 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento el garimpeiro pensó en desistir y solo faltaba una piedra, apenas una piedra, para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado en su historia personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos de sí, pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra, y ésta se rompió, mostrando la más bella esmeralda del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo con cierta amargura en los ojos. Quizás sea por esto que también desisten muy pronto, pero así es el mundo. Entonces el muchacho se acordó de la conversación que había comenzado con el tesoro escondido. Los tesoros son levantados de la tierra por el torrente de agua y enterrados por estas mismas inundaciones, dijo el viejo. Si quieres saber acerca de tu tesoro, tendrás que cederme una 10ª parte de tus ovejas. ¿Y no sirve una 10ª parte del tesoro? El viejo pareció decepcionado. Si quieres empezar prometiendo lo que aún no tienes, vas a perder tu voluntad de conseguirlo. El muchacho contó entonces que había prometido una 10ª parte a la gitana. Los gitanos son listos, suspiró el viejo. De cualquier manera, es bueno saber en la vida todo. De cualquier manera, es bueno saber que en la vida todo tiene un precio. Es esto lo que los guerreros de la luz tratan de enseñar. El viejo devolvió el libro al muchacho. Mañana, a esta misma hora, me traerán una 10ª parte de tus ovejas. Yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. Y desapareció detrás de una de las esquinas de la plaza. El muchacho intentó leer el libro, pero ya no logró concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque sabía que el viejo decía la verdad. Se fue hasta el vendedor y le compró una bolsa de palomitas de maíz, mientras pensaba si debía contarle o no lo que le había dicho el viejo. A veces es mejor dejar las cosas como están, pensó el muchacho, y no dijo nada. Si dijese algo, el hombre pasaría 3 días pensando en abandonarlo todo, pero estaba muy acostumbrado a su carrito. Él podía evitarle ese sufrimiento. Empezó a caminar sin rumbo por la ciudad y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio y el edificio había una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quieres algo?, preguntó el individuo de la ventanilla. Tal vez mañana, respondió el muchacho apartándose. Si hundiese tan solo una oveja, podía llegar hasta el otro lado del estrecho.
Era una idea que le asustaba. Otro soñador, dijo el individuo de la ventanilla a su ayudante mientras el muchacho se alejaba. No tiene dinero para viajar. Cuando se hallaba junto a la ventanilla, el muchacho se había acordado de sus ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. 2 años había pasado aprendiendo todo lo referente al arte del pastoreo. Sabía trasquilar, cuidar de las ovejas preñadas, proteger a los animales contra los lobos. Conocía todos los campos y pastos de Andalucía. Conocía el precio justo de compra y venta de cada uno de esos animales. Decidió regresar al establo de su amigo por el camino más largo. La ciudad también tenía un castillo, y decidió subir una rampa de piedra y sentarse sobre uno de sus muros. Desde allá arriba podía ver África. Alguien le había explicado una vez que por ahí llegaron los moros, que durante muchos años ocuparon casi toda España. El muchacho detestaba a los moros, ellos eran quienes habían traído a los gitanos. Desde allí podría ver también casi toda la ciudad, incluso la plaza donde había conversado con el viejo. Maldita la hora que encontré a ese viejo, pensó. Solo había de buscar una mujer que interpretase sus sueños. Ni la mujer ni el viejo daban importancia alguna al hecho de que él fuera un pastor. Eran personas solitarias, ya que no creían en nada en la vida y no entendían que los pastores terminan apegados a sus ovejas. Él conocía con detalle cada una de ellas. Sabía la que cojeaba, cuál iría a dar cría de aquí a 2 meses y cuáles eran las más perezosas. Sabía también cómo esquilarlas y cómo matarlas. Si se decidiese a partir, ellas sufrirían. Un viento empezó a soplar. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba de levante, porque con ese viento llegaron también las hordas de infieles. Hasta que conoció Tarifa, nunca había pensado que África estuviese tan cerca. Eso era un gran peligro. Los moros podían invadirnos nuevamente. El levante empezó a soplar más fuerte. Estoy entre las ovejas y el tesoro, pensaba el muchacho. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. También estaba la hija del comerciante, pero no era tan importante como las ovejas, porque no dependían de él. Tal vez ni siquiera se acordaría de él. Tenía la certeza de que si no apareciese dentro de 2 días, la niña no lo notaría. Para ella todos los días eran iguales, y cuando todos los días resultan iguales es porque las personas dejaron de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas siempre que el sol cruza el cielo. Yo dejé a mi padre, a mi madre y el castillo en mi ciudad. Ellos se acostumbraron y yo me acostumbré. Las ovejas también se acostumbrarán a mi ausencia, pensó el muchacho. Desde allá arriba miró hacia la plaza. El hombre del carrito continuaba vendiendo sus palomitas. Una joven pareja se sentó en el banco donde él había conversado con el viejo y se dieron un largo beso. El vendedor de palomitas, dijo para sus adentros sin completar la frase, porque el levante había empezado a soplar con más fuerza y el muchacho sintió que el viento le daba en su rostro. El viejo traía los moros, es cierto, pero también traía el olor del desierto, de las mujeres cubiertas con velo. Traía el sudor y los sueños de los hombres que un día partieron en pos de lo desconocido, de oro, de aventuras y de pirámides. El muchacho empezó a envidiar la libertad del viento y se dio cuenta que podría ser como él. Nada lo impedía, salvo él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía eran solamente los pasos de su historia personal.